Siempre pensamos en las maldiciones imperdonables como los hechizos más terroríficos del mundo mágico, pero la verdad es que también existen varias pociones que podrían llegar a ser igual de peligrosas. Hay pociones capaces de manipular tu mente, robarte la voluntad o incluso condenarte a una muerte en vida. Hoy quiero que hablemos de esas pociones tan oscuras y aterradoras que muy bien podrían ser consideradas imperdonables. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir las 10 pociones más terroríficas del mundo mágico. Rebelio. Ya comenzó octubre, uno de los meses más terroríficos del año y uno de mis favoritos, porque aquí en el Aquelarre celebramos el mes del misterio y las artes oscuras. Y para arrancar con el pie derecho quería traer un tema del que curiosamente no he hablado mucho, pero que desde hace tiempo tenía muchas ganas de analizar: las pociones más terroríficas del mundo mágico. Se habla mucho de las maldiciones imperdonables. Esos 3 hechizos tan poderosos y siniestros que le garantizan a cualquiera un viaje de por vida a la prisión mágica Azkaban. Tenemos la maldición Imperius, que obliga a la víctima a obedecer cualquier orden sin cuestionar. La maldición Cruciatus, que provoca un dolor insoportable. Y la maldición asesina Avada Kedavra, que causa una muerte instantánea e indolora. Todas son propias de practicantes de las artes oscuras. Y si no quieres acabar rodeado de dementores por el resto de tu vida, más vale no usarlas jamás. Pero lo cierto es que también hay pociones que, aunque no te mandan de por vida a Azkaban, pueden tener efectos muy parecidos a estas 3 maldiciones imperdonables. Y la gran diferencia es que en la saga Brujas y Magos que conocemos muy bien, incluso héroes y a veces niños de 12 años las preparan y las usan sin que pase absolutamente nada. Por eso quería hacer esta lista, para analizar 10 de las pociones más terroríficas del mundo mágico, que muy fácilmente podrían ser consideradas imperdonables, pero que cualquiera puede usar sin castigo. Pociones que si utilizas para el mal te deberían de mandar de por vida a Azkaban, o por lo menos el Ministerio de Magia debería de imponer algún castigo sobre ellas, porque en las manos equivocadas son un peligro enorme. Vamos a empezar de las menos imperdonables a las más. Aunque eso no significa que estas pociones no sean peligrosas si se usan con malas intenciones. Comenzamos con el filtro de confusión. Esta poción hace que quien la beba se vuelva imprudente e insensato. Sabemos que Harry Potter la estudió en su 5º año, lo que quiere decir que los alumnos de Hogwarts la preparaban a sus 15 o 16 años, justo cuando todavía estaban formando su criterio. Lo terrorífico es que una poción que vuelve a alguien imprudente lo convierte en una persona muy fácil de manipular, porque actúa de una forma impulsiva y sin medir las consecuencias. A mí me recuerda mucho a la maldición Imperius. No estás controlando directamente a la persona, pero al volverla descuidada y temeraria, puedes convencerla de hacer cosas muy peligrosas, ilegales, o que nunca haría en condiciones normales. En la práctica le quitas la capacidad de decidir por sí misma. Y ahí es donde está el verdadero terror. Yo creo que el Ministerio de Magia debería de vigilar mucho más de cerca su uso, porque en las manos equivocadas el filtro de confusión puede ser la herramienta perfecta para dejar a alguien indefenso, casi como la maldición Imperius. Otra poción muy parecida es la poción del olvido, también llamada poción para olvidar. Su efecto es borrar recuerdos, aunque no se sabe hasta qué grado. Y eso en sí ya es peligrosísimo, porque se podría usar para eliminar testimonios, identidades o conocimientos valiosos. En pocas palabras, es como un Obliviate en versión líquida. Y yo creo que también se acerca bastante a la maldición Imperius, porque manipula la mente de la víctima y le quita una parte de sí misma. Y aquí entra lo más terrorífico. Esta poción es de nivel principiante y se enseña en Hogwarts desde el 1er año. Si ya el filtro de confusión era peligroso en 5º, imaginen a un niño de 11 años con acceso a una poción que puede borrar la mente de las personas. Eso es algo que el ministerio debería de revisar de inmediato, porque al final destruir recuerdos es destruir a la persona. Y si no, pregúntenle a Gilderoy Lockhart. Ahora vamos con una poción que seguro les sorprenderá ver en la lista, porque a simple vista parece inofensiva e incluso se usa para provocar felicidad.
Me refiero al elixir para inducir euforia. De color amarillo intenso, esta poción produce una alegría irracional en quien la bebe, y además sirve como remedio para los sollozos incontrolables. Pero al igual que las anteriores, cambiar las emociones de una persona puede convertirse en manipulación si se hace con malas intenciones. Una vez más aparece el eco de la maldición Imperius, porque en el fondo lo que haces es anular la voluntad al controlar el estado de ánimo. De hecho, tenemos un ejemplo clarísimo en los libros. En su 6º año, durante una clase con el profesor Slughorn, quien enseñaba esta poción, Harry Potter pensó en convencerlo de que la probara. Si lo lograba, Slughorn estaría de tan buen humor que tal vez le entregaría el recuerdo sobre Voldemort y su investigación de los Horrocruxes. Sin embargo, el profesor se dio cuenta de lo que Harry Potter quería hacer de inmediato y salió corriendo del salón antes de quedarse a solas con Harry. Esa escena demuestra que el elixir para inducir euforia sí puede usarse para manipular. Claro que Harry tenía buenas intenciones, pero imaginen esta poción en las manos equivocadas. Ahí es donde entra lo terrorífico. La manipulación emocional extrema puede convertirse en una forma de esclavitud, porque rompe la resistencia psicológica de la víctima y puede llegar a tener efectos similares a los de, por ejemplo, una poción de amor, que como veremos más adelante también es peligrosísima. Otra poción con un efecto verdaderamente aterrador es la solución agrandadora, también llamada pócima infladora. Hace que todo lo que toca crezca, y uno de sus ingredientes principales son los ojos de pez globo. Aunque se enseña desde el 2º año en Hogwarts, en las manos equivocadas puede provocar un sufrimiento intenso y prolongado, sin necesidad de una varita. Muy parecido a la maldición Cruciatus. En Harry Potter y la Cámara Secreta vimos un ejemplo de esto. Harry, Ron y Hermione necesitaban robar ingredientes del armario de Snape para preparar la poción multijugos. Así que Harry Potter lanzó una bengala del Dr. Filibuster en el caldero de Goyle para distraer a toda la clase. El caldero explotó y la clase terminó bañada en la solución agrandadora. Draco Malfoy acabó con la nariz hinchada como un melón. Los ojos de Gregory Goyle parecían platos. Algunos alumnos tenían brazos como garrotes y labios tan enormes que no podían ni hablar. Sin la poción desinfladora, esta mezcla de nivel principiante podría convertirse en un verdadero instrumento de tortura, ya que puede inflar cualquier parte del cuerpo, causando un dolor extremo. E incluso podría llegar a ser tan peligrosa como la maldición asesina Avada Kedavra, porque un agresor podría llegar a matar por presión, asfixia o fallo orgánico. Definitivamente el Ministerio de Magia debería de vigilar mucho más de cerca esta poción, o por lo menos Albus Dumbledore. Por cierto, si algunas de estas escenas de los libros no se les hacen conocidas, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores de la Aquelarre siempre pueden disfrutar de todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y hablando de Hermione Granger y la poción multijugos. La poción multijugos definitivamente merece un lugar en la lista de las pociones más terroríficas, ya que le permite al bebedor asumir la forma de otra persona. Es una poción complicada y desafiante, tanto que muchos adultos incluso tenían problemas para prepararla. Pero aún así, Hermione Granger en su 2º año logró preparar una perfecta. Claro que sus intenciones eran nobles, pues quería proteger a los alumnos nacidos de Muggles. Pero imaginen un mundo en el que cualquiera pudiera robar tu rostro, tu voz
y tu vida. Es el mayor sueño de impostores y espías. Eso es lo que la hace verdaderamente terrorífica. Aunque la víctima no sufra físicamente, su reputación y su seguridad pueden quedar destruidas. No por nada esta receta estaba en la sección prohibida de la biblioteca. De hecho, en el canal tengo un video donde explico paso por paso cómo funciona esta poción. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren conocerla más a fondo. Pero a pesar de lo útil que resultó en varias ocasiones en la saga, esta poción se acerca muchísimo a la maldición Imperius, porque ambas atacan la identidad y la individualidad, robándole a la persona el control de su vida. Para mí debería de considerarse imperdonable, o al menos estar mucho más regulada, porque usarla es una invasión total de la privacidad. Y aunque en los libros no parezca tan grave, los fraudes y manipulaciones que permite son prácticamente ilimitados. Una poción terrorífica cuyo uso sí está más controlado por el Ministerio de Magia, aunque tampoco se clasifica como imperdonable, es el Veritaserum, el famoso suero de la verdad, el que obliga al bebedor a responder con sinceridad cualquier pregunta. Por cierto, ya también expliqué esta poción en un video del canal. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren profundizar en por qué no se usa tanto. Quien demuestra lo verdaderamente terrorífica que puede llegar a ser esta poción es curiosamente Dolores Umbridge. Ella intentó darle Veritaserum a Harry Potter en 2 ocasiones, y cuando no le funcionó su plan, estuvo dispuesta a usar la maldición Cruciatus para obtener la información que quería. Hermione, fingiendo revelar la verdad, logró salvarlo. Pero ese momento deja claro el nivel de amenaza de la poción. Puede parecer inofensiva e incluso útil para resolver misterios, pero arrancar los secretos más íntimos de alguien sin su consentimiento es algo verdaderamente terrorífico. No causa dolor físico como la maldición Cruciatus, pero sí psicológico, porque le roba a la víctima su privacidad y su libertad de decidir qué revelar y qué callar. En ese sentido también se parece mucho a la maldición Imperius, porque elimina completamente la libertad de elección. Para mí, el Veritaserum destruye uno de los derechos más básicos que tenemos como personas, la capacidad de guardar silencio. Por eso, en ciertos casos, creo que sí debería de considerarse como imperdonable. Algo que siempre se me ha hecho curioso es que Voldemort sea considerado el mago más temible de todos por su obsesión con la inmortalidad. Bueno, y también por cometer tantísimos asesinatos. Pero por otro lado, otro personaje que también tenía el mismo objetivo, alcanzar la inmortalidad, es visto como una leyenda, Nicolas Flamel. Con la piedra filosofal, él producía el elixir de la vida, una poción que otorgaba una vida prolongada de manera indefinida, siempre y cuando se bebiera regularmente. El elixir además podía devolver un cuerpo a un alma incorpórea atada a la tierra. Esa fue la razón por la que Voldemort quería robar la piedra filosofal. Y aunque Nicolas Flamel no era malvado, el simple hecho de que el elixir de la vida pudiera cumplir el sueño más peligroso de Voldemort ya nos habla de lo terrorífica que era esta poción. Aunque suene tentador prolongar la vida, esta poción también le otorga un poder inmenso a las personas, ya que rompe el ciclo natural de la vida y la muerte, crea dependencia, superioridad y genera desigualdad entre quienes tienen acceso a ella y quienes no. Voldemort no dudaba en usar la maldición asesina repetidamente porque se creía por encima de la muerte y quería vencerla a cualquier precio. Su motivación para crear Horrocruxes era muy parecida al objetivo del elixir de la vida. Esa es la verdadera amenaza de esta poción, que la inmortalidad artificial puede convertirse en un arma política y social. Por eso la piedra filosofal tuvo que ser destruida, porque en las manos equivocadas hubiera sido aterradora. Y además, incluso alguien bien intencionado podría corromperse con ella, deseando cada vez más vida, más poder, más control. Por eso creo que el elixir de la vida debería de considerarse imperdonable, porque desafía directamente al ciclo natural de la vida y la muerte, al igual que la maldición asesina Avada Kedavra. Ahora tengo que hablar de mi poción más odiada, la amortencia, el filtro de amor más poderoso que existe. Provoca un enamoramiento u obsesión intensísima en quien la bebe.
Y ya lo he dicho varias veces en el canal. Me molesta muchísimo cómo en el mundo mágico se toman tan a la ligera el uso de las pociones de amor. Por ejemplo, Fred y George Weasley fabricaban artículos mágicos para bromas inocentes en su tienda. Pero yo no puedo imaginar una sola situación en la que una poción de amor se use sin ser dañina. Así que nunca entendí por qué vendían filtros de amor en su tienda sin recibir un castigo del Ministerio de Magia. Dentro y fuera de los libros, estas pociones de amor están dirigidas sobre todo a chicas adolescentes, con una publicidad romantizada y un estilo femenino y bonito, que al final solo creaba expectativas peligrosas sobre el amor y reforzaba estereotipos dañinos sobre la belleza, tanto en chicas como en chicos. Solo hay que escuchar cómo las promocionaban. Aquí los tienen, el mejor surtido de filtros de amor que pueden encontrarse en el mercado. Claro que funcionan, hasta 24 horas seguidas, según el peso del chico en cuestión y del atractivo de la chica. En serio, díganme que pueden ver todos los problemas en esta frase. Los adolescentes a esa edad pueden terminar con una idea completamente equivocada del amor y desarrollar conductas obsesivas por la apariencia física, afectando su autoestima y poniendo en riesgo su salud mental y emocional. Es verdad que el Ministerio de Magia sí prohíbe los hechizos de amor, pero las pociones de amor solo están prohibidas dentro de Hogwarts. Y aún así, sí se enseñan en el nivel éxtasis de pociones. No sé qué piensen ustedes, pero dejar que alumnos de 16 o 17 años aprendan a elaborar pociones de amor se me hace completamente irresponsable. Lo lógico sería enseñarlas solo para reconocerlas, conocer sus efectos y aprender a contrarrestarlas. Pero Horace Slughorn dijo muy claramente en su clase que podrían llegar a prepararlas. En mi opinión, la amortencia es casi idéntica a la maldición Imperius. Si no me creen, recuerden cuando Harry Potter ve los recuerdos de la madre de Tom Riddle. Al principio, Harry cree que ella había utilizado la maldición Imperius para obligar a Tom Riddle padre a casarse con ella, pero Dumbledore le explica que lo más probable es que fuera un filtro de amor. Y lo más aterrador es que las pociones de amor tienen un matiz todavía más retorcido que la maldición Imperius, porque no solo controlan las acciones de la víctima, sino que manipulan directamente su corazón y sus emociones. Su uso es una violación directa a la libertad mental y emocional. La víctima pierde el control de sus sentimientos y queda atrapada en un amor falso, lo que puede derivar en relaciones abusivas o incluso mortales. Para mí debería de clasificarse como imperdonable, porque convierte a las personas en esclavos emocionales y anula por completo su libertad. De todas las pociones comparables con la maldición Imperius, creo que la amortencia es la peor y la más peligrosa. Ahora, si hablamos de la muerte, otra poción que se enseña en Hogwarts a nivel éxtasis y que es extremadamente terrorífica es el filtro de los muertos en vida. Es una pócima para dormir tan poderosa que envía al bebedor a un sueño de muerte. Es cierto que resulta muy difícil de preparar. Hermione Granger, que logró hacer una poción multijugos en su segundo año, tuvo muchos problemas para elaborarla en su sexto. Eso podría alejar a muchas personas de su uso. Pero por lo que sabemos, el filtro de los muertos en vida no está prohibido ni castigado por el Ministerio de Magia. Y eso me parece increíble porque esta poción es literalmente una muerte en vida. La víctima puede quedar en un estado indistinguible a la muerte, lo que es terrorífico y peligrosísimo, ya que podrían declararla muerta y enterrarla en vida. Si eso no es terrorífico, no sé qué lo es. Aunque el efecto no es permanente y sí existen formas de despertar a la persona, sin el antídoto las consecuencias podrían ser aún peores que una Avada Kedavra, porque una muerte en vida puede ser mucho más cruel que una muerte verdadera. Se me hace una locura que no sea considerada imperdonable, aunque definitivamente la poción más terrorífica de todas, y la que debería asegurarte un viaje directo a Azkaban solo por prepararla o usarla, es la poción Esmeralda. No lo sabemos con certeza, pero lo más probable es que fuera creada por el propio Lord Voldemort, justo el que disfrutaba usar las maldiciones imperdonables a cada rato. Él la utilizó como una de las defensas para proteger uno de sus horrocruxes, el guardapelo de Salazar Slytherin, dentro de la cueva. Esta misteriosa poción verde brillante no podía tocarse, desaparecerse, dividirse, recogerse, extraerse, transfigurarse ni alterarse de ninguna forma. La única manera de vaciarla era bebiéndola.
por lo que no había más opción que sufrir sus efectos terroríficos. Aunque no se conocen por completo todos sus efectos, creo que estaba a la par o incluso era peor que la maldición Cruciatus, ya que provocaba un dolor ardiente en el interior, seguido de visiones horribles, probablemente los peores recuerdos y temores del bebedor, y finalmente te dejaba con una sed insoportable. Y lo peor, aunque no lo crean, es que no te mataba. Dumbledore explicó que Voldemort no quería matar de inmediato a quien llegara a la cueva, sino tener tiempo de interrogarlo. Así que el único objetivo de esta poción era la tortura extrema y prolongada, física como la maldición Cruciatus, pero también psicológica, al obligarte a revivir tus peores recuerdos mientras sufrías un dolor terrible y mucha sed. Lo que la hace todavía peor en mi opinión. Voldemort debió haber terminado en Azkaban por muchas cosas, pero además creó una poción que era incluso peor que una de las maldiciones imperdonables, porque quebraba a la víctima en mente, cuerpo y alma, generando una agonía sin fin. Algo definitivamente muy aterrador. En fin, si las maldiciones imperdonables son los hechizos más terroríficos que se pueden realizar con una varita, estas pociones son sus equivalentes líquidos. Cada una, a su manera, roba lo más valioso que tenemos como seres humanos: la voluntad, la identidad, la libertad, los recuerdos, la salud mental y sobre todo la vida. Y mi pregunta para ustedes es, de estas 10 pociones, ¿cuál es la más terrorífica para ustedes y por qué? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. No hay mejor manera de celebrar el mes del misterio y las artes oscuras. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren aprender mucho más sobre la poción multijugos, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.